Up next on Hudson Church. El segundo grupo eran las personas que han visto señales, milagros, prodigios, y ellos de manera voluntaria deciden no reconocer que Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Vamos a continuar con el mensaje que estuvimos hablando el domingo, bajo el título Tiene ojos pero no ve, parte 2. Tiene ojos pero no ve, parte 2. Ahí estaba. Y vamos a seguir bajo este mismo título. Vamos a seguir a reforzar un poquito más lo que estuvimos hablando el domingo. Para los que estuvieron, los que no estuvieron, sé que van a agarrar rápido la onda, como dicen los mexicanos, van a agarrar la onda rápido. Este mensaje ha sido de mucha bendición para mi vida y espero que también para la de ustedes, en el nombre de Jesús. Ha habido mucho aprendizaje para mí en lo personal. Y para los que estuvieron aquí el domingo, pudieron darse cuenta que el mensaje fue dividido en 3 puntos. Tienen ojos pero no ven. Punto número 1, aplica para las imágenes. Aplica para las estatuas, para los ídolos. Es algo que aparece en la Biblia, es una frase que está en la Biblia. Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan. Eso es algo que está en la palabra de Dios, que lo vamos a recordar ahora. El punto número 2 era hablando sobre las personas que Dios les está hablando. Dios los está llamando, ellos están viendo milagros, están viendo señales, prodigios de parte de Dios en su vida, en su familia, en sus compañeros de trabajo. Más sin embargo, ellos dicen, yo no quiero creer en Jesús, yo no creo en Jesús, y de manera voluntaria rechazan a Jesús. Este es el segundo tipo ese es el segundo grupo que aplica, tienen ojos pero no ven. ¿Por qué? Porque están viendo señales, milagros, prodigios, familias cambiadas, y ellos dicen, no, sí, yo lo estoy viendo, pero no quiero creer, punto. Y el tercer grupo era donde aplicaba para nosotros los cristianos. El grupo de cristianos lo dividimos en 2 categorías. Categoría número 1 son los cristianos que tienen la vista corta. Y a estos cristianos que tienen la vista corta, la razón es porque no conocen a su Dios, no conocen las promesas de Dios, no conocen el carácter de Dios, no conocen la palabra de Dios. Sí, van a la iglesia, sí, creen en Dios, levantan las manos, pero no han tenido ese interés o esa inquietud de ir a la escritura, de aprender, de crecer en el conocimiento de Dios. Y entonces tienen la vista muy corta de lo que es ser cristiano. Y la segunda categoría o el segundo grupo dentro de los cristianos son los que Dios les avisa, Dios les habla, Dios les llama, Dios les muestra, Dios está diciéndole, pero ellos con todo y eso deciden, yo no quiero escuchar, yo voy a hacer lo que a mí me parezca. Amén. Entonces vamos a reforzar esos 3 puntos, vamos a poner la escritura base para poder avanzar. Salmos 115 del 4 al 8 dice, pero sus ídolos son de plata y oro, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden. Lean conmigo. Ojos, pero no pueden. Tienen oídos, pero no pueden. Nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar. Pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Y el versículo 8 dice, semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. El Señor es muy claro en su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, refiriéndose a que Él no quiere que nosotros adoremos estatuas, que Él no quiere que nosotros adoremos ídolos, Él no quiere que nosotros adoremos ninguna de estas imágenes. Él solamente quiere que nosotros lo adoremos a Él. La Biblia dice que Él es celoso y que no comparte su gloria. Para cerrar este punto, Éxodo capítulo 20, versículo 1, esto es el contexto de este pasaje bíblico, es cuando el Señor les está dando los mandamientos. ¿Creemos en los mandamientos? Todos creemos en los mandamientos, ¿verdad? Creemos que es palabra de Dios. Bueno, en ese mismo tiempo, cuando Dios les da estas palabras, dice, ¿y habló quién? Dios. ¿Habló el pastor? Habló Dios. Amén.
Dígalo sin miedo. Habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿qué dijo Dios? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante. 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo. Versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los pobres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que. Pero también hay bendición. Versículo 6 dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y. Entonces, Señor, aquí es bastante claro. No quiero imágenes de ninguna clase, de ni de nada ni de nadie. Yo no quiero imágenes, yo quiero que me adoren a mí porque yo soy su Dios. La palabra de Dios establece que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Yo hacía referencia el domingo y lo voy a hacer otra vez porque no lo tenía en las notas, pero lo voy a hacer. Cuando el Señor Jesús le pregunta, Señor Jesús, enséñanos a orar. Los discípulos, Él les enseña el Padre Nuestro. ¿Todos conocen el Padre Nuestro? El Señor Jesús nos está enseñando el Padre Nuestro. ¿Y cómo inicia el Padre Nuestro? Padre Nuestro, santificado. Paremos ahí. El Señor nos está enseñando a orar directamente al Padre. Él no está buscando ningún otro intermediario. Él dice, Padre Nuestro, quiere que nosotros oremos directamente al Padre en el nombre de Jesús. Amén. El segundo grupo eran las personas que han visto señales, milagros, prodigios. Y ellos de manera voluntaria deciden no reconocer que Jesucristo es el Señor. Inclusive lo han visto en la Escritura. Ellos han visto cómo familiares se les ha transformado la vida en bendición desde que se volvieron cristianos. Ellos han visto cómo matrimonios han sido restaurados por el poder de Jesús. Ellos han visto personas siendo sanados por Jesucristo. Ellos han visto cómo drogadictos han dejado las drogas, alcohólicos, delincuentes, homosexuales. Ellos han visto ese poder de Dios manifestarse en la vida de amigos, familiares, compañeros de trabajo, personas en la televisión, digamos, en las redes sociales. Lo han visto, pero con todo y eso que ellos han visto, ellos decían, no creo en Jesús. Tienen ojos, pero no ven, como el título del mensaje. El domingo mencionamos, bíblicamente hablando, el ejemplo de Faraón. Faraón de Egipto, él no solamente vio, vivió y sufrió el poder él no solamente lo vio, él lo vivió y de alguna manera sufrió el poder de Dios. ¿Cómo? Con las 10 plagas. Él vio cuando el agua se convirtió en sangre. Él vio cuando cayó granizo, la plaga de las ranas, los piojos, las langostas, cuando murieron el ganado, él vio 10 plagas, las sufrió y sin embargo dijo, yo no creo. Yo sigo luchando contra Dios, yo me sigo enfrentando a Dios. Ese es el faraón. También mencioné a los fariseos. Los fariseos vieron a Jesús cumplir la ley, predicar la palabra de Dios con autoridad. Vieron a Jesús sanando enfermos. Vieron a Jesús cumplir profecías mesiánicas. Vieron a Jesús liberando endemoniados. Vieron a Jesús multiplicando el pan y ellos vieron el poder de Dios a través de Jesús, pero a la misma vez ellos dijeron, no lo veo. O no quiero creer de que Él es el Mesías, a pesar de lo que ellos estaban viendo en sus ojos, delante de sus ojos. Quiero agregar en este punto el pueblo de Israel, porque la Biblia me enseña que cuando Jesús llegó a Jerusalén, el pueblo lo recibió con alabanza. Hosana el que viene en el nombre del Señor.
Y dice la palabra de Dios que tiraron sus mantos sobre el piso, que con ramas lo alabaron, que ese es el famoso Domingo de Ramos que se celebra. Bueno, eso fue la entrada de Jesús a Jerusalén. Lo alabaron, lo reconocían, lo aplaudieron. Pero esa misma gente que estaba aplaudiendo días después, estaban gritando, crucifíquenlo. Y yo quiero que lo veamos de una manera profética. Primero la profecía. Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Lean todos conmigo esta parte. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo. Hermano, los judíos son muy estudiosos. Yo no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver alguna película o serie judía de los religiosos, porque judíos hay de todo. Hay judíos que están acabando, como diría mi pastor. Pero el judío religioso, a los niños les están enseñando la Torá, les están enseñando el Tanakh. Desde niños ellos te recitan libros enteros de memoria, lo que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos son muy religiosos. Estoy seguro que ellos conocían esta profecía, de que el rey de ellos iba a llegar en un pollino, que iba a llegar humilde. ¿Qué pasa? Marcos capítulo 11. En Marcos capítulo 11 se cumple la profecía. Cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. 3. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. 4. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta y en el recodo del camino, y lo desataron. 5. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? 6. Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. 7. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Continuamos. 8. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. 9. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y versículo 10: bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana. Hosana en las alturas. Y toda esta gente estaba cantando: Hosana en las alturas, Hosana el que viene en el nombre del Señor, este es nuestro rey. Pero al final no creyeron. ¿Por qué digo que no creyeron? Que no creyeron que era el Mesías, porque días, no meses ni años, días después estaban diciendo: liberen a Barrabás, que era un homicida, y crucifiquen al Nazareno, que era un hombre justo. Entonces, ellos habían visto al Mesías, habían visto el cumplimiento de la profecía a la luz de la Escritura, pero decidieron no ver. Entonces, en este punto, usé la profecía. Zacarías lo escribieron 500 años antes de que se cumpliera. 500 años, se cumple. Quiero hacer énfasis y exhortar al pueblo de Dios a que nosotros valoremos, amemos y estudiemos la palabra de Dios. Que nosotros estudiemos la Santa Biblia, hermanos. Mira lo que dice Romanos 15, versículo 4. Romanos 15, 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, lea conmigo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura, hermanos, qué palabras más lindas. En la palabra de Dios encontramos esperanza. En la palabra de Dios encontramos consolación. En la palabra de Dios encontramos paciencia. Amén. Vamos a valorar esta palabra. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Voy a seguir haciendo énfasis en lo que es la palabra de Dios. Dice, lea conmigo:
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda. Hermano, la palabra de Dios nos prepara, nos enseña, nos instruye, nos acerca al conocimiento de Dios. Por eso es importante, hermanos, que por favor saquemos tiempo para estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reciben el estudiar la palabra de Dios? Amén. Mira, el tercer grupo que vamos a hablar son los cristianos. Los cristianos los dividen en dos categorías, como dije al principio, los que tienen la vista corta y los que se hacen los de la vista gorda. ¿Alguien no entiende qué es los de la vista gorda? Los que se hacen los locos, los que miran para allá. Los que miramos para allá algunas veces, me incluyo yo, amén. Pero por fe vamos a caminar en obediencia lo que dice el Señor en su palabra. The world doesn't accept Jesus, they're going to go through things that have not even happened yet in the history of mankind. So we want people to share, to know the Lord Jesus before it's too late for them. Amen? En este punto voy a ir un poquito más adentro. Los cristianos de la vista corta son aquellos que desechan el conocimiento. Y puse la palabra desechar con intención. Porque la palabra desechan el conocimiento son aquellas personas que no conocen los principios, que no conocen las ordenanzas, que no conocen las promesas de Dios. Y vuelvo a repetir, uso la palabra desechan porque hoy en día conocer de Dios, acercarse a Dios es muy fácil. Y el que no lo está haciendo es porque sencillamente no lo quiere hacer. Y lo desecha y considera que no es importante. ¿Por qué? Porque estamos en un país libre que podemos tener la Biblia y leerla en cualquier esquina. Aquí se puede leer la Biblia. Aquí la Biblia la regalan. Literalmente. Las Biblias por el internet tenemos acceso a cualquier traducción. No, que es que la Reina Valera es muy difícil de entender. Hay 20 traducciones más que usted puede entender. Tenemos el Espíritu Santo, que es el maestro por excelencia. Tenemos una iglesia que abre casi todos los días de la semana. Entonces, hermanos, nosotros no podemos decir o mejor dicho, tenemos que reconocer que si no estamos aprendiendo, que si no estamos conociendo a Dios, que si no estamos expandiéndonos a lo que Dios quiere a través de su palabra, es porque sencillamente no nos interesa. Porque nos conformamos solo con ir un domingo a la iglesia al mes, un domingo o cada dos domingos, o una vez a la semana voy, me refresco un poquito con la palabra, con las alabanzas y vuelvo y salgo a la candela a seguir dándome golpes y tropezando con las mismas piedras porque sencillamente no me interesa adquirir conocimiento. Y cuando uno adquiere conocimiento, querida iglesia, se prepara para enfrentar la vida de la manera que Dios quiere que la enfrentemos. A través del conocimiento de Dios nosotros enfrentamos allá problemas financieros, problemas familiares, problemas de trabajo, problemas en la comunidad. Porque no crea que porque uno es cristiano entonces se acabaron los problemas. Problemas hay en todas las casas. El que me diga que está viviendo una vida perfecta, yo sé que me está mintiendo. Gloria a Dios.
Entonces, hermano, esto es una exhortación para que nos acerquemos a Dios y conozcamos la palabra de Dios. Hay cristianos que no conocen sus beneficios. Para todos los cristianos hay beneficios. Para los hijos de Dios hay beneficios. Los que están salvados por Jesús tienen beneficios, pero muchos no los conocen. Miren, en el Salmo 103 dice: alaba alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno. Yo pregunto, ¿es diferente que a mí se me olvide un beneficio? O sea, yo sé que tengo ese beneficio, pero se me había olvidado. A yo desconocer completamente que yo tengo un beneficio. ¿Son dos cosas diferentes o no? Una cosa es que yo no sabía que eso me pertenecía y otra cosa es, yo sí sabía, pero se me olvidó. Vamos a recordar algunos beneficios que menciona Salmo 103. Alaba alma mía a Jehová, no olvide ninguno de esos beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Alguien necesita que Dios lo perdone? Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Alguien necesita sanidad? Él es el que corona de bien tu vida, el que te corona de favores. Yo quiero favor de Dios. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Yo necesito que Dios me rescate del hoyo. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Démosle un aplauso a Jesús por esos beneficios. Por ejemplo, mire, cuando Jesús habla del Espíritu Santo, uno de los beneficios que trae el Espíritu Santo a nosotros los creyentes es que Él nos trae a memoria. Él les dice a los discípulos, Él les va a traer las palabras que yo les he dicho. Lo que yo les he dicho, Él se los va a traer a memoria. ¿Quién? El Espíritu Santo. Pero yo les digo, ¿qué nos va a traer el Espíritu Santo a memoria si nosotros no le hemos metido nada a la memoria? Por eso te digo, ese grupo de cristianos tiene la vista muy corta. Se conformó con muy poco. Y nosotros necesitamos meternos en la palabra de Dios para expandir, para crecer en discernimiento, para crecer en la visión, para aprender a recibir esas maravillas grandiosas que Dios tiene para nosotros. Bueno, lo recibieron dos hermanitas. Gloria a Dios por esas dos que quieren crecer. Amén. Gloria a Dios, tenemos que sumergirnos en esa palabra. Mire, hay una promesa que dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si usted no la sabía, repítela conmigo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esa promesa es de confianza, de esa certeza que Dios está conmigo. Y que si Dios está conmigo, no le puedo temer a nadie, porque mayor es el que está conmigo. Amén. El Todopoderoso está conmigo. Eso es una promesa. Para que usted la crea, la declare y diga, mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Amén. Pero esa promesa la encontramos también en el Antiguo Testamento. Y si no es la misma, es muy similar, o son palabras muy similares. Y estoy hablando cuando los sirios rodearon la ciudad para matar al profeta Eliseo. Yo quería matar al profeta Eliseo porque el profeta Eliseo Dios le revelaba a él la estrategia del ejército enemigo. Antes de que el enemigo llegara, ya Dios le había dicho a Eliseo, ellos van a llegar por aquí. Entonces estaban preparados. Entonces ellos iban a matar a Eliseo y mira lo que pasa en Segunda de Reyes. Por favor, Segunda de Reyes, capítulo 6. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Se levanta el muchacho que le ayuda al profeta y cuando ve todo ese ejército, y ay, Dios mío, ¿y qué vamos a hacer ahora? Como a veces nos pasa, ¿no? Cuando se presenta una situación ahí, ay, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Nos ha pasado? Se presentan situaciones, ¿y qué vamos a hacer ahora? Versículo 16 dice, él le dijo, lea conmigo que eso es una promesa linda. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están. Muy parecido, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Muy similar. Dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y mira lo que pasa, versículo 17. Estamos hablando de la visión de tienen ojos pero no ven. Mira lo que pasa. Y oró Eliseo y dijo, te ruego
oh Jehová, que abras sus ojos. ¿Para que qué? Para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor. ¿Quién tenía más? ¿El ejército que tenía lanzas, flechas y pistolas, o los que estaban con Eliseo que estaban en carros de fuego? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Pero qué? Hay que creerlo. Pero antes de que creerlo, hay que leerlo. Hay que recibirlo. Y entonces cuando usted lo lee, usted lo recibe, usted lo cree, entonces usted lo habla. Amén. Mayor es el que está en mí, mayor es que el que está en el mundo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En un mundo de tinieblas, hermano, la palabra de Dios es la luz, es la que alumbra el camino. Nadie puede decir no tengo tiempo. Seamos honestos, nadie puede decir, mire, nosotros, hablo en primera persona, pasamos horas al frente del televisor. Y no importa lo que, yo no quiero saber qué están viendo o qué estoy viendo. Puede ser deporte, novelas, series, películas, pasamos noticiero, lo que sea, pasamos horas al frente del televisor, pasamos horas usando el teléfono, pasamos horas en cualquier cosa. ¿Cómo no vamos a poder sacar un tiempo para estudiar la Biblia? ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad, estamos hablando de ver. Los versículos no están ahí porque combinan, no, es porque hay un tema que está ahí martillando. Mirad pues con diligencia no como necios. ¿Sabe por qué? Versículo 16. Aprovechando, lean todos conmigo, aprovechando. ¿Sabe por qué? Porque los días, gloria a Dios. Estos son los cristianos de la vista corta. Los cristianos de la vista se hacen los de la vista gorda. Son aquellos que Dios les avisa, Dios les advierte, Dios les manda mensajeros, Dios les manda atalayas, Dios les manda señales y ellos en su carácter, en su capacidad de decisión, deciden ignorar esas señales, ese llamado y hacer lo que a ellos mejor les parezca. En colombiano diríamos hacer lo que le da la gana, ¿verdad? ¿Y sabe qué dice Dios? Bien pueda mi hijo, haga lo que usted quiera, pero eso sí, usted se hace cargo de las consecuencias que esas malas decisiones le van a traer, porque la palabra de Dios dice que Él no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que procurar de sembrar buena semilla. Amén. Para tener buenas siembras. En este ejemplo, en este punto puse como ejemplo a Sansón. Sansón era un hombre escogido por Dios, era un líder de Dios. Dios tenía un llamado, Dios lo usó grandemente, pero Sansón tuvo un problema. Primero, se metió con una mujer que no era hebrea, eso hacía parte, eso no se podía hacer. Aparte de eso, la mujer no simplemente era extranjera, sino que era extranjera del pueblo enemigo, y no solamente era eso, sino que era ramera. Segundo, el papá le dice a Sansón, Sansón, ¿acaso no hay una mujer en Israel para que te cases con ella, para que vayas a buscar eso? Le advierte. Tercero, la misma Dalila, que es la mujer que estamos hablando en cuestión, lo engañó varias veces con la adivinanza y le preguntaba tanto cuál era el secreto que la Biblia dice que lo amargó de una manera que ella estaba desesperado. Porque ella le preguntaba con tanta insistencia y cada vez que le daba una respuesta, ella lo hacía con el fin de quitarle la fuerza. Y con todas esas señales y con todo lo que Sansón tenía al frente de sus ojos para haberse dado cuenta, lo ignoró. Porque tenía ojos que no querían ver y terminó literalmente, hermanos, ciego. Ciego, le arrancaron los ojos. Y lo grande de esta historia es que estando ciego fue que vio.
Cuando le arrancaron los ojos fue que él vio todo lo que se le venía avisando y él no quiso escuchar. Entonces, hermanos, ya para ir terminando, nosotros fuimos creados con la capacidad de tomar decisiones. Como se dice en el ambiente cristiano, tenemos el libre albedrío. Amén. Dios quiere que lo amemos, sí. Dios quiere que lo busquemos. Dios quiere que le obedezcamos, claro que sí, pero quiere que lo hagamos voluntariamente. Él no creó robots, Él no obliga a nadie, Él no forza a nadie. Él quiere que nosotros lo hagamos de manera voluntaria. Mire, cuando Dios manda al profeta Jonás a Nínive, los ninivitas creyeron, se apartaron y se salvaron. O sea, Dios les manda una alerta. ¿Tú la recibes o la desechas? Cuando Dios manda a los ángeles mensajeros a Sodoma y Gomorra, a la casa de Lot, habían instrucciones muy claras, pero la esposa de Lot quiso mirar para atrás. Ella tomó la decisión, estatua de sal. Al final, cada uno de nosotros, de manera individual, vamos a tener que tomar decisiones y tomamos nuestras propias decisiones. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Quiero cerrar con 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. 2 Corintios 4, 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son, pero las que no se ven son. Entonces, hermanos, vamos a poner la mirada en las cosas eternas en el nombre de Jesús. Vamos a darle un aplauso a Jesús. Tienen ojos y no ven. Si alguien tiene un comentario, una pregunta de lo que hemos hablado en esta noche, por favor, puede pasar al frente. Si tiene una pregunta de algo que de pronto le esté, digamos, inquietando en su corazón sobre cualquier cosa de lo que se haya hablado, vamos a tratar de responderle con la Biblia. Si no sabemos la respuesta, vamos a estudiar y la vamos a tener esta semana en el nombre de Jesús. Vamos a ser muy responsables, pero si alguien quiere preguntar algo de lo que hemos hablado, hablamos de las imágenes, hablamos de resistirse a reconocer que Jesús es el Señor. Hablamos de ignorar, ya siendo cristianos, que Dios nos llama, nos muestra, pero de alguna manera decimos, no, quiero hacer lo que me da la gana. Yo lo he hecho y me arrepiento y me ha salido caro algunas veces, casi todas las veces. Pero eso es importante, estar en línea con lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Preguntar algo? Amén. ¿Quedó claro? ¿Aprendimos? Amén. Bueno, gloria a Dios.